a tomar la, vamos a tomar la meditación del día de hoy en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Pero me es necesario, mis amadas hermanas, comenzar desde el versículo 6 y vamos a tomar lectura. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para este pasaje, mis amadas hermanas, debemos entender que Dios se encuentra como en un tribunal y está haciendo acusaciones al pueblo de Israel por toda su rebelión, por todo lo mal que ha hecho, por cuán grave ha estado su pecado frente a Dios. Y en este momento parece convencido el pueblo de que con llevarle nuevamente los sacrificios que pedía Dios eh, y presentarse ante él, eh, el pueblo está preguntándose si con holocaustos, millares de carneros, arroyos de aceite, dice, es en este momento el pueblo está como desesperado, ¿sí? Por eh, si inclusive llevar y sacrificar a sus hijos sería suficiente para poder pedir perdón a Dios, ¿sí? Eh, y también tratando de aplacar la ira de Dios. ¿Recuerdan el pasaje de la reconciliación entre Jacob y Esaú? Dice que Jacob dividió su grupo familiar y también llevó muchos regalos, muchos presentes antes de llegar directamente a Esaú. Y obviamente sabemos en esta historia que Jacob logró su cometido, porque cuando Esaú ya estuvo enfrente de Jacob, le dice, ¿qué son todos estos presentes? Mas Jacob le dice, son regalos para ti, mi Señor. Cuando ya Jacob ha reconocido que Esaú era el primogénito, de que había reconocido todo lo mal que había hecho, entonces nos encontramos en esta situación de que Esaú recibe los presentes. En un principio le dice que él no necesita, que él era una persona ya poderosa, pero Jacob había hecho esa promesa, ¿no? De que iba a dar los diezmos. Y en este caso, pues se los dio a Esaú, ¿sí? Pero volviendo nuevamente a nuestro pasaje, nos encontramos con que este pueblo está tratando de hacer esto con Dios, ¿sí? De darle presentes o de hacer cosas que a Dios le agrade, a ver si así lo perdona. Y llegan podemos decir, a la más grave situación, que es el querer presentar a sus hijos como sacrificio, ¿sí? Y también eh, conocían ellos perfectamente la ley de Dios, todo el ritual que debían de hacer para hacer los holocaustos, ¿sí? Eh, y piensan que con cantidad, porque habla el pasaje también, cantidad, millares de carneros, 10,000 ríos de aceite, y por último, el entregar a sus hijos en sacrificio, como lo hacían las naciones extranjeras, paganas de su alrededor. Y esto Dios lo prohíbe directamente. Si leemos Levítico 18:21 nos dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Expresamente Dios había dicho, no, yo sacrificios humanos no deseo. Había redimirlo, ¿no? Como entendemos en la palabra de Dios. Pero no era ese el hecho. Porque pasamos al versículo 8, que es considerado como uno de los más importantes de este libro. Y es más,
el más grande dicho de todo el Antiguo Testamento, porque tiene la verdad más grande que podemos encontrar dentro de las Escrituras. Lo repito nuevamente, perdón, oh hombre, Él te ha declarado, Dios nos ha dicho lo que es bueno y que dice Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sabemos que Dios ya había instituido el sacerdocio y los sacrificios y todas las normas que se debían cumplir para hacer los sacrificios por el pecado, las ofrendas que se ofrecían a Dios. Y Dios había sido explícito en cómo quería que se hagan, ¿sí? Todo lo que encontramos acerca de las leyes, Dios ya lo había enseñado, pero lo que Dios realmente desea, lo que Él requiere, por encima de toda rigurosidad que existía en la ley, es la disposición interna de nuestros corazones, mis amadas hermanas. Se podían hacer muchos sacrificios y holocaustos, pero ¿cómo estaba realmente el corazón de los hombres? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestro corazón realmente? Podemos, entre comillas, decir, bueno, pues yo sí asisto el día domingo, ¿no? Yo sí me reúno semanalmente, yo participo, yo sirvo, pero también tenemos que analizar nuestro corazón, cómo se encuentra. Dios se agrada de la obediencia en vez del sacrificio. Podemos mostrar eh, realmente actividad o mostrar que hacemos algo dentro de la congregación, pero Dios examina nuestros corazones. Para este momento, mis amadas hermanas, hoy, este día, Dios ya nos ha declarado también lo que es bueno. Y lo primero que pide Dios es justicia, ¿sí? Y justicia significa justo o equitativo en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y podemos estudiar también Salmos 15, versículos 2 y 3. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto resume en respetar los derechos de cada persona, obedecer la voluntad de Dios. Significa justicia. También nos pide a nosotros misericordia, benevolencia, un amor activo, fiel y constante, que siempre nos inclinamos a hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas versículo 6, capítulo 6, versículo 10. Podemos decir que la justicia la debemos cumplir, pero la misericordia la debemos actuar. Se debe mirar a la misericordia en nuestras vidas. Y por último, mis amadas hermanas, es la humildad. Y humildad significa caminar humildemente con Dios. Sin humildad no se puede tener comunión íntima con Dios, no podemos tener esa relación con nuestro Padre Dios. Es cuando aprendemos a solo depender de Dios para toda nuestra vida, para todos nuestros quehaceres, para todo nuestro trabajo o actividad que hagamos. Sí, a veces llegamos a pensar que nosotros hicimos algo, pero realmente debemos siempre proclamar que es Dios quien actúa en nosotros para hacer lo que nosotras podamos hacer en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras congregaciones. Esta humildad exige que nosotras estemos contentas con la voluntad de Dios, que Dios dispone. A veces podemos decir, bueno, es que, ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué paso estas situaciones difíciles? Pero es la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestas a aprender de Dios y a someternos a su guía. Eso es lo que nos enseña, mis amadas hermanas, este pasaje del libro de Miqueas.
Que Dios las bendiga, que pasen un lindo día con el amor y la protección de nuestro Dios. Amén, hermana Andrea. Gracias por esta edificante meditación.